Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de una conferencia que a mí me encanta, que a veces se confunde con no hay nadie a quien cambiar sino uno mismo, pero esta se llama Cambiando el sentimiento del yo. Yo la verdad es que recomiendo escuchar también los videos de Julia Jiménez y Manuel Anderson, que son los que han traducido gran parte si no es que toda, de lo de Neville. Esta es una enseñanza muy importante porque hay un ejemplo que Neville pone de algo que nosotros a veces nos dejamos llevar por creer que tenemos un color de piel, por creer que tenemos una forma de hablar, por creer que algunas de las cosas que hacemos solamente se pueden hacer porque nos dijeron que esa era la única forma de hacer, o que no vamos a poder hacer algo porque estamos destinados a eso, ¿ya? Entonces, ustedes saben que a mí me encanta leer y desmenuzar lo que Neville dice. Lo leo para que vayan entendiendo un poquito, digamos, de lo que vamos hablando. Y pues obviamente luego dejo yo mis interpretaciones de lo que yo creo que es lo que se está diciendo acá o lo que yo entiendo desde mi punto de vista, ¿ya? Entonces dice, para el beneficio de los que no estuvieron presentes el domingo pasado, déjenme que les haga un resumen rápido del pensamiento expresado aquí. Expusimos en el mundo es una manifestación de la conciencia, que el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida del individuo no son tan solo una proyección del estado de conciencia particular en el que el individuo permanece. Por lo tanto, el individuo ve lo que sea que es por virtud del estado de conciencia desde el cual mira el mundo. Esos lentecitos de los que les he hablado en los últimos videos. Cualquier intento por cambiar el mundo exterior antes de que cambie la estructura interna de su mente es trabajar en vano. Todo sucede en orden. Todos aquellos que nos ayudan o nos ponen trabas, ya sea que lo sepan o no, son los sirvientes de esta ley, que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interna. O sea, cada interacción que nosotros tenemos tiene que ver con el estado de conciencia que nosotros vamos de alguna manera manejando, ¿ya? Dice, el domingo pasado les pedimos que distinguieran entre la identidad individual y el estado que están ocupando, ¿ya? La identidad individual es el Hijo de Dios. Es este yo cuando hablo de ti o para ti, o que hablo de mí mismo. Me refiero realmente a nuestra imaginación. Eso es permanente. Se fusiona con un estado y cree el mismo ser ese estado con el que se está funcionando. Pero en cualquier momento del tiempo es libre de elegir el estado con el cual se identificará. Y eso nos trae al tema de hoy, cambiando el sentimiento del yo. Y dice Neville, y espero no recibir reacción que fue escrita en el capítulo 6 del libro de Juan, porque se nos dijo que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron y tan solo unos pocos se quedaron. Porque cuando Él les dijo que no había nadie a quien cambiar excepto a uno mismo, ellos dijeron que esto era una enseñanza muy difícil. Es algo muy difícil. ¿Quién puede escucharlo? Porque Él dijo, ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Y luego se dice que cuando lo repitió 3 veces, lo abandonaron. Nunca más caminaron junto a él, y él se volvió hacia los pocos que permanecieron y les preguntó, ¿ustedes también se marcharán? Y ellos le respondieron, ¿a quién podríamos acudir? Tú tienes la palabra de la vida eterna. Bien, aquí en donde dice, ningún hombre viene a mí, salvo que yo lo llame, básicamente lo que se está tratando de decir es, hay otra parte también ya al final que dice, el mundo ya era, él llamó al mundo para que existiera, siendo la cosa que él llamaría. Básicamente esto es así. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo cuando él dice, y él llamó al mundo para que existiera? Esto sugiere un acto de creación, digamos,
por medio de la palabra o la intención. Por eso es que para nosotros es importante, cuando digo la palabra, es todo el acto que representa lo que nosotros hacemos al pensar o en ese diálogo interno, porque a veces no hablamos, pero estamos manteniendo un sentimiento del yo que no nos conviene, ¿ya? Eh, es decir, llama a la existencia algo al nombrar eso, ¿ya? Eh, entonces, ahora aquí es donde se pone interesante, porque siendo la cosa que él llamaría, ¿ya? Es decir, esta parte implica que el mundo ya es, como dice Neville en alguno de sus charlas, la creación se terminó. En esencia, aquello que él iba a llamar como si la existencia del mundo estuviera implícita en su intención de crearlo, es decir, ya existe, ¿ya? Eso es lo que estamos tratando de dejar hoy. Bueno, así que empecemos con el yo, dice Neville. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del ser que realmente apreciamos. Nunca hemos observado verdaderamente al ser, así que no conocemos a este ser, porque el yo, en mayúscula, no tiene ni cara, ni forma, ni figura, pero se moldea a sí mismo en la estructura de todo lo que consiente, todo lo que cree, y muy pocos de nosotros sabemos realmente en qué creemos. No tenemos la menor idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que están moldeando este yo interno y sin forma hacia una forma que luego es proyectada como el entorno de ese hombre, como las condiciones de su vida. Así que escúchalo cuidadosamente. Cuando llegues a tu casa, ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ningún hombre me puede quitar la vida, yo mismo la entrego. No hay ningún poder que me quite nada, que no sea parte de la organización interna de mi mente. Todo lo que me has dado me lo he quedado y nada se pierde, salvo el hijo de la perdición o la creencia en Dios. Y como nada puede ser perdido, salvo la creencia de perder, oigan aquí esto, yo no asumiré ahora la pérdida de nada de lo que me hayas dado que sea bueno. Así que me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados por la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar el yo? Dice Neville. Primero que nada, debemos descubrir el yo. Y hacemos esto con una observación acrítica, no crítica de nuestro ser. Es decir, si nosotros nos estamos juzgando, si yo estoy diciendo, no, pues que no debería estar pensando en esto, no me debería estar sintiendo así, y tenemos juicios hacia nosotros mismos, eso no nos deja estar en una vibración diferente, sino nos hace de alguna manera estar en algo que no nos sirve, ¿ya? Que no nos conviene. Esto revelará a un ser que te dejará perplejo. ¿Por qué? Porque ustedes imaginan cada juicio que nosotros tenemos es que no estoy hablando bien, es que no estoy diciendo las cosas bien, es que y encima de todo creamos como una devaluación de nuestra imagen, ¿ya? Estarás totalmente, yo no diría aterrado, sino avergonzado de admitir que nunca has conocido criatura tan precaria. Y si hubiese sido Dios mismo que se acercara a esta despreciable forma, lo hubieras negado 1000 veces antes de que el gallo cantara. Aquí es donde muchos mensajes de la Biblia se pueden entender de otra manera, ¿ya? No podrás creer que este es el ser con el que has andado y al que has protegido y excusado y justificado. Luego comienzas a cambiar a este ser después de que, por medio de la observación no crítica, haces el descubrimiento de este ser, ¿ya? El de adentro, digamos. Porque la aceptación del propio ser es la esencia del problema moral del mundo. Es el epítome de la verdadera observación de la vida, porque es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión del ser que tú no conoces. Tú describes a otro, tú te describes a la sociedad, tú describes lo que sea y tu descripción de lo que observas revela a aquel que conoce esta ley, quién eres realmente. Así que
primero tienes que aceptar ese ser. Cuando ese ser es aceptado, puedes comenzar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes de los evangelios y aplicarlas como la palabra de vida. Amar al enemigo, bendecir a aquellos que nos maldicen y alimentar a los hambrientos. Pero cuando el hombre descubre que el ser que debe ser alimentado, el ser que debe ser vestido, el ser que debe ser protegido, el enemigo más grande de todos es ese propio ser. Entonces se siente avergonzado, completamente avergonzado de que ese es el ser, porque era más fácil compartir con otro algo que poseía, o tomar un abrigo extra y dárselo a otro. Pero sé que la verdad no es esa. Comienzo con mi propio ser, habiéndolo descubierto, y comienzo con el cambio de ese ser. Aquí viene una de las historias que yo les decía. Dice, ahora déjame contarte una historia. Hace unos años atrás, yo estaba en esta ciudad dando una serie de conferencias cerca de ese lago. No me puedo acordar el nombre del lago, pero hablé en la zona de Parkview, Maine. Y en esa audiencia había un caballero. Escuchen esta parte porque esto es crucial para cuando alguien tiene una identidad hacia algo. Eh, Está conectado, digamos, con la creencia de la escasez, de la enfermedad, de las relaciones, del trabajo, del color de piel. Aquí es donde esto se pone súper interesante, ¿ya? Dice, había un caballero que quería conversar antes de la reunión. Cruzamos la calle y fuimos a un pequeño parque que había allí. Y él me dijo que tenía un problema que no tenía solución. Y miren lo que le responde Neville. Dice, yo le dije, no existe semejante cosa como un problema que no tenga solución. Él dijo, pero usted no conoce mi problema. No es un estado de salud, se lo aseguro. Se trata de la piel que yo tengo. Yo le dije, ¿qué problema tienes con su piel? Yo la veo maravillosa, dijo Neville. Y él me contestó, mire el pigmento de mi piel. Yo por accidente de nacimiento, ahora soy discriminado por ella. Las oportunidades para progresar en este mundo me son negadas, tan solo por el accidente de nacimiento, porque nací como un hombre de color. No tengo oportunidades para avanzar en ningún campo. No puedo mudarme del vecindario en el cual me gustaría vivir y desarrollar una familia, donde me gustaría abrir un negocio. No puedo mudarme a esa área. Entonces Neville hace una pausa y dice, luego le conté mi experiencia personal de cuando vine a este país. Yo no tenía su problema, pero yo era un extranjero en medio de todos los norteamericanos. A mí no me pareció difícil. Él me dijo, pero ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento, pero no tienen mi piel. Y yo nací como norteamericano. Luego le conté una experiencia que tuve en la ciudad de Nueva York. Escuchen esta parte porque esto es como el juguito de esta enseñanza para hoy. Si nosotros nos seguimos identificando con esa etiqueta de lo que sea que creamos ser o creamos tener, vamos a seguir viviendo lo mismo. Si yo tuviera que nombrar a un hombre al cual yo considero mi maestro, yo nombraría a Abdullah. Yo estudié con este caballero por 5 años. Él tenía el mismo color de piel, el mismo pigmento de este caballero. Él no permitía nunca que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Él estaba muy orgulloso de ser negro y no quería ninguna modificación de cómo Dios le había hecho. Se dirigió hacia mí y me preguntó, ¿alguna vez has visto una foto de la Esfinge? Y yo le dije sí. Él me dijo, personifica los 4 cuartos fijos del universo. Tienes el león, el águila, el toro y el hombre. Y aquí está el hombre que es la cabeza. La corona de esa criatura llamada Esfinge, que todavía desafía el conocimiento del hombre para descifrarla, fue coronada con la cabeza de un humano. Y mira cuidadosamente la cabeza, Neville, y verás que quien sea que moldeó esa cabeza debe haber sido un negro. Quien sea que la haya moldeado tenía la cara de un negro, y si eso aún desafía la capacidad del hombre para descifrarlo, yo estoy muy orgulloso de ser un negro. Yo he visto, dice Neville, científicos, doctores, abogados, banqueros de todos los ámbitos tratando de conseguir una reunión con Abdullah.
y todos los que iban a él se sentían honrados al ser admitidos en su hogar y obtener una entrevista con él. Si lo invitaban a algún evento y lo hacían, él era siempre el invitado de honor. Y él me dijo: Neville, debes primero comenzar contigo mismo. En cuenta a tu propio ser. Nunca estés avergonzado por el ser que tú eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese ser. Bueno, yo le dije a este caballero exactamente lo que me enseñó Abdullah, que no había causa fuera del orden de su propia mente. Si él era discriminado, no era por culpa del pigmento de su piel, aunque él me haya mostrado carteles gigantes que le prohibían el acceso a ciertas áreas. Los carteles estaban ahí solo porque en las mentes de algunos hombres se formaron tales patrones y atraen hacia ellos lo que ahora condenaría. No hay poder afuera de la mente del hombre que pueda afectar al hombre. Y él, por el orden de su propia mente, al dar consentimiento a estas restricciones desde la cuna y lentamente siendo condicionado durante su juventud, camina hacia adultez creyendo que lo que se ha fijado tendrá siempre que ser así. Pero ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame, que fue lo que hablamos al inicio. Entonces, alguien viene para condenarme o alabarme. No podría venir a menos que yo lo haya llamado. Estas son situaciones que a nosotros nos suceden. Si nosotros realmente no entendemos que las cosas que llegan a nuestra vida, nosotros las estamos llamando de alguna manera. Y a veces no lo estamos pidiendo, pero nuestra vibración, el estado en donde estamos, hace que tengamos estas cosas, ¿ya? El ser secreto, que es la suma total de todas mis creencias, de todas las cosas a las que les doy consentimiento, eso que forma un patrón de estructura, ese ser secreto atrae hacia sí mismo las cosas que están en armonía consigo mismo. Bueno, dice Neville, ese hombre se fue y luchó consigo mismo. Él no podía creer todo lo que le dije, no aquella noche. Pero el domingo pasado por la mañana, ya habían pasado un tiempo, viene hacia mí y retomamos la amistad. Esta partecita me encanta porque dice Neville, retomamos la amistad. Cada vez que nosotros, que a mí me pasa, y lo aprendí de un muy amigo mío, Raúl, cada vez que llega una persona a nuestra consulta, a nuestras sesiones, es un futuro amigo. Nosotros tenemos que de verdad tratar a la otra persona como que fuéramos nosotros. Y hay una parte importante aquí del capítulo en donde habla de que a veces nos tenemos que dar cuenta que hay muchas veces a las personas a las que les estamos contando todo nuestro drama, que en realidad a nadie le importa, sino somos nosotros los que le tienen que importar. Entonces dice, retomamos la amistad. Me llevó a la puerta de al lado para mostrarme los frutos de esta enseñanza. Me dijo, Neville, escuchen, me llevó casi 3 años realmente superar esa idea fija de que yo, por accidente de nacimiento, era un ciudadano de segunda, pero la superé. Ahora, aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard, en California, un lugar hermoso. Elegí esta no porque era la única que se me ofrecía. Me ofrecieron otras 4 oficinas igualmente hermosas. Elegí esta porque tenía mejores facilidades telefónicas, pero las otras eran igual de buenas. Ahora, esta es mi oficina. Tú no podrías adivinar mi salario con esta oficina, hermosa como es. Todo está bien, Neville. Este año recibiré $250,000. Dice Neville, bueno, en Norteamérica eso es una fabulosa suma de dinero. Sería deslumbrante en cualquier otra parte del mundo, pero aún así es en la fabulosa Norteamérica que un hombre reciba $250,000 es realmente algo de alto rango. Y ese era el hombre que hace 1 año me dijo que el mundo entero estaba en su contra por el accidente de nacimiento. Él
sabe ahora que él es quien es por virtud del estado de su conciencia con el cual él se identifica. Vuelvo y repito, él sabe ahora que él es quien es por virtud del estado de conciencia con el cual él se identifica. Y la elección es suya. Si quisiera volver a las restricciones de su niñez cuando creía esa otra historia o continuar en la libertad que ha encontrado. Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa que deseemos ser en este mundo. Si claramente definimos nuestro objetivo en la vida y lo ocupamos constantemente, debe ser habitual. El concepto que tenemos de nuestro propio ser, que es noble, no debe ser puesto por un momento y sacado cuando dejamos este lugar. Aquí nos sentimos libres, sentimos que tenemos algo en común, por eso que estamos aquí, pero ¿nos pondremos ese concepto noble que ahora sostenemos de nuestro propio ser cuando salgamos por esas puertas y nos subamos al autobús? ¿O volveremos a las restricciones que sosteníamos antes de venir aquí? La elección es nuestra. Y la lección más difícil de aprender es que no hay nadie en este mundo que puedas atraer hacia ti a menos que tú y solamente tú lo llames. Así que no hagas lo que hicieron miles de años atrás, porque ese es el comienzo de la separación de la gran verdad. Se nos dijo que ellos le dieron la espalda, nunca más le escucharon y tampoco les agradó a los pocos que permanecieron, pero ¿a dónde podrían ir si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que sea verdad para este día y esta época, sino es esta ley del ser y se mantiene en todas las dimensiones de mi ser. Si esto es eternamente verdad, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque tenga que luchar conmigo mismo como lo hizo él hace 3 años. Así que cambiar el sentimiento del yo es una cosa selectiva, porque estados innumerables son estados infinitos, pero el yo no es un estado. El yo cree ser el estado cuando entra y se fusiona con él. Este hombre fue presentado con un estado y sin la facultad de discernir en su juventud, y él se fusionó con ese estado y creyó en estas restricciones que eran ciertas y las llevó 3 años desenredar el yo de esas ideas fijas con las que había vivido por tantos años. Ahora, a ti, y aquí es lo más importante porque a veces nosotros escuchamos, ay, es que a él le llevó 3 años. Dice Neville, a ti te podría llevar tan solo un momento, o quizás tú también necesites 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te va a llevar, pero sí puedo decirte esto. Puede ser medido por el sentimiento de naturalidad. Tú puedes llevar puesto un sentimiento hasta que se sienta natural. En el momento en que ese sentimiento se hace natural, comienza a dar fruto de tu mundo. Vean que aquí Neville no habla de que nosotros tenemos que hacerlo a la fuerza, obligarnos, sino de tanto que nos empapamos de esto, lo volvemos natural. Ahora, cuando nosotros tenemos diferentes situaciones, es decir, por ejemplo, una persona que está en la creencia de la carencia, pedirle que piense positivo o pedirle que haga afirmaciones es probablemente complejo. Pero lo que Neville sugiere es que nosotros tenemos que encontrar algo que nos ayude a nosotros de alguna manera a tener esa versión de lo que yo ya soy. Entonces, por ejemplo, yo ahorita saqué una afirmación como para que les quede aquí, esto es algo propio, pero lo pueden hacer para ustedes. Entonces, por ejemplo, estás en alguna situación y sientes que te estás yendo a ese yo, del que habla Neville, que no somos eso. Entonces, ¿cómo recupero mi poder? Una afirmación inspirada sería, yo soy aquello que deseo ser. Al asumirlo, lo llamo a la existencia. El mundo responde a mi estado de ser porque yo soy la manifestación de mi intención. Y esto es algo sencillo, es una frasecita, pero lo que hace es que me regresa a mí, ¿ok? Dice,
He contado esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad y no muchos hicieron preguntas. Pero 3 personas preguntaron, pero ese hombre seguro que tenía dinero desde antes. Él seguro conocía a la gente indicada. Escuchen estas frases porque a veces eso es lo que nos pasa cuando alguien viene y nos empieza a contar que vive de una forma distinta la asunción, ¿ya? Él debe de haber tenido de alguna manera algunos fondos para comenzar, porque ¿cómo pueden salir a préstamos 100 millones de dólares y llamar a eso un hecho real? Que realmente tengas ese préstamo y dime, ¿no conocías a alguien que lo tuviera o tú mismo no lo tenías antes? Dice Neville, yo no le pregunté al caballero los hechos particulares del caso. Yo fui a la oficina, la vi, yo no miré sus libros contables, él me dio esta información y me habló del número de $250,000 por año. Yo no he chequeado ni verificado de ninguna forma esta declaración, pero miren lo que dice Neville. Pero implícitamente le creí. Pero yo no me dejaré llevar por aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para comenzar, no puedes aplicar esta ley. Por eso me encanta esta lección. Y dice, tú puedes comenzar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. Tú no vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero te darás cuenta que tu acento o el pigmento de tu piel o tu llamado origen racial no serán un obstáculo, porque si un hombre alguna vez es obstaculizado, solo puede ser el estado de conciencia en el cual él permanece lo que le obstaculiza. El hombre es liberado o limitado. Repito, el hombre es liberado o limitado por el estado de conciencia en el que persiste. Si tú persistes en ello, bueno, te diré, entonces persiste en ello, pero te advierto que a nadie le importa, esto es lo que les estaba diciendo. Y eso es un golpe terrible cuando un hombre descubre que a nadie más que a él mismo realmente le importa. Así que nos encontramos a nosotros mismos llorando con nosotros mismos en la esperanza de que otros vengan a llorar con nosotros. Y qué horrible golpe, y qué horrible golpe cuando llega el día en que nos damos cuenta que realmente a nadie le importa. Ellos nos escuchan en un momento cuando pasan, pero realmente no les importa. Cuando descubrimos eso, nos sacudimos hasta salir de ese estado y valientemente nos apropiamos del regalo de nuestro Padre, nos dio desde antes de que el mundo existiera. Así que déjame mostrarte el regalo. Tú has leído el Padre Nuestro, posiblemente todos los días, pero lo leíste como una oración que es una traducción de una traducción, lo cual no revela lo que el evangelista quería decir. La verdadera traducción la encontrarás en el trabajo de Ferrar Fenton, donde la oración original fue escrita en el modo pasivo imperativo, que es como una orden permanente, algo que debe ser hecho absoluta y continuamente, para que puedas observar a tu universo como una vasta maquinaria interconectada como todas las cosas que suceden. A mí me gusta investigar y estaba leyendo que Ferran Ferrón dicen que fue un estudioso británico que dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia directamente del hebreo, arameo, griego al inglés. Entonces, él dice que el Padre Nuestro tiene muchas cosas distintas a lo que nos enseñaron. Es decir, cuando él dice, por ejemplo, eh, él dice, danos hoy el pan de mañana. No, y nosotros lo tenemos de una manera distinta, ¿ya? Y de algo así como, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, pero él dice que la forma en la que esta estaba escrito era como, en ese momento había mucha gente a veces preocupada por sus tierras. Entonces, cuando es perdona nuestras deudas, es como que queden en cero, que nosotros cada día estemos libres de todas esas cosas, ¿ya? Pero a medida que fueron cambiando las traducciones, se fue poniendo una especie de miedo y culpa para que nosotros nos quedáramos enredados ahí, ¿ya? Bueno, entonces dice, pero para que ahora puedas observar a tu universo como una vasta máquina interconectada desde todas las cosas suceden. No hay nada que tenga que hacerse.
Todas las cosas están sucediendo. Así que fue escrita de esta manera. Tu voluntad debe estar siendo hecha. Tu reino debe estar siendo restaurado. Es la única manera en la que podrías expresar si quisieras expresar el modo imperativo pasivo. Miren lo cortito. Tu voluntad debe estar siendo hecha. Tu reino debe estar siendo restaurado. Pero desde el latín, del cual nuestra traducción fue hecha, no hay modo imperativo pasivo. Así que la tenemos de la manera en la que la tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si tú tuvieras que todas las cosas son ahora, que tú no te conviertes, sino tú simplemente eliges el estado que ocuparías, al ocuparlo, pareciera que te estás convirtiendo, pero eso ya es un hecho. Cada aspecto de ese estado, en el más mínimo detalle, ya está elaborado, ya está tomando lugar. Tú, al ocupar el estado, pareciera que vas a través de la acción de desarrollar ese estado, pero el estado ya está completamente terminado. Aquí es donde Neville dice, la creación se terminó y ya está tomando lugar. Así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser. Y al elegir cualquier ser que no sea el que estás expresando ahora, tú comienzas a cambiar el sentimiento del yo. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento del yo? Comenzando primero con una observación no crítica de mis reacciones a la vida y luego notando mis reacciones cuando pienso que estoy identificado con mi elección. Si yo asumo que soy el hombre que quiero ser, déjame observar mis reacciones. Si son las mismas que eran antes, yo no me he identificado con mi elección, es decir, con ese estado deseado, porque mis reacciones son automáticas. Y si yo hubiera cambiado, automáticamente yo cambiaría mis reacciones a la vida. Así que el cambio del sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción. Y dicho cambio de reacción es un cambio de entorno y de comportamiento. Aquí voy a hacer un comentario propio. Hay momentos en donde nosotros tenemos alguna situación, ¿ya? Nos pasó algo, nos dijeron algo, me enojé con alguien o, no sé, mi cuenta de banco, una factura, un cheque, lo que sea. Si yo realmente estoy en otro estado, una situación de ese tipo no me invitaría a reaccionar de la misma manera. Pero si yo reacciono, no pasa nada. Uno de los ejercicios que yo he dado en algunos otros videos, y esto a modo de ley de asunción, es cómo yo me despego de esa situación, cómo yo me puedo salir y ver desde afuera, bueno, ¿por qué se está enojando este chico? Que en teoría no soy yo porque yo tengo otro estado. Cuando yo hago eso y me salgo, por decirlo de alguna manera, de esa imagen, yo me estoy disociando. Y cuando yo me disocio, yo de alguna manera puedo ver que eso ya no lo tengo. Pero a veces creemos que tenemos que sacárnoslo de encima o tenemos que hacerlo a la fuerza o tiene que ser con violencia. No es así como se hacen las cosas, ¿ya? Dice, pero déjame advertirte lo siguiente, dice Neville. Una pequeña alteración de nuestro estado de ánimo no es una transformación. Es decir, ese positivismo falso, ¿verdad? No es un cambio real de conciencia. Porque si cambio mi estado de ánimo por un momento, podría rápidamente ser reemplazado por otro estado de ánimo en dirección contraria. Cuando yo digo que he cambiado, como ese caballero cambió su estado de ánimo, su estado básico, es decir, su estado de conciencia, significa que habiendo asumido que yo soy lo que el momento niega, lo que mi ración niega, yo permanezco en ese estado lo suficiente como para hacer que el estado sea estable. Así, todas mis energías fluyen desde ese estado. Miren lo que dice aquí. Yo ya no pienso en ese estado. Yo estoy pensando desde ese estado. Lo voy a repetir porque yo no sé cuántas veces lo he leído. Yo ya no pienso en ese estado. Yo estoy pensando desde ese estado. Así que cuando un estado se vuelve tan estable hasta expulsar
definitivamente todos sus rivales, entonces ese estado de conciencia central, habitual, desde el cual yo pienso, define mi carácter y es una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando llego a ese estado de estabilidad, entonces observo cómo mi mundo se moldea a mí mismo, en armonía con mi cambio interno. Y los hombres vendrán a mi mundo, la gente vendrá a ayudarme y creerán que ellos están iniciando el impulso de ayudar. Ellos tan solo están jugando su papel. Ellos deben hacer lo que hacen porque yo he hecho lo que hice. Habiéndome movido de estado a otro, he alterado mi relativa relación al mundo que me rodea y esa cambiada relación obliga a un cambio en comportamiento relativo en mi mundo. Así que ellos tienen que actuar de manera diferente hacia mí. Así que al cambiar el yo, tú comienzas con el deseo. El deseo es donde comienza la acción, porque tú debes querer ser otro de quien ya eres. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, si nosotros ya estuviéramos siendo lo que somos, no estaríamos pendientes de lo que nos hace falta, ¿ya? Nosotros fallamos. Mírenlo, miren esta belleza, dice Neville. Y esto va para cuando tienes tu emprendimiento, cuando tienes un proyecto, a veces no estamos comprometidos al 100%. Es una idea vaga de lo que queremos hacer. Dice Neville, nosotros fallamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. Yo diría que no somos movidos lo suficiente para querer ser otro del que ya somos. Si yo pudiera lograr que tú te enamores completamente de un estado a punto tal que tu mente fuera poseída por él, yo casi podría profetizar que tú, en un futuro no muy distante, externalizarías ese estado en tu mundo. Y la razón por la cual fallamos es porque no estamos lo suficientemente hambrientos por cambiar. Porque o bien no conocemos la ley o no tenemos la urgencia o el hambre para realmente hacer el cambio. El cambio del sentimiento del yo resulta en el cambio de reacción y el cambio de reacción resulta en un cambio de tu mundo. Si te gusta tu mundo y estás complacido con él, todavía no has comenzado el camino de los misterios, porque la bienaventuranza apela a quien no está complacido. Bienaventurados los pobres de espíritu, Mateo 5:3. Tú debes ser pobre en espíritu, no complacido, no satisfecho. El hombre que piensa que por causa de nacimiento, la religión que heredó al nacer es suficiente para él, no está insatisfecho. Él no es, yo diría, movido. Ese ser está complacido y por lo tanto no es pobre en espíritu. Él es muy rico en espíritu. No es para ellos el reino de los cielos, porque si yo pudiera sacudirte, hacerte sentir insatisfecho contigo, entonces reconocerías a ese ser y te propondrías cambiarlo, porque el único campo de actividad del hombre está dentro de él y en él mismo. Tú no trabajas en el otro. El día que cambias tu ser, ese día tú cambias tu mundo. Bueno, lo dejo acá. Hay un poquito más, pero para mí esto es una de las mejores enseñanzas de Neville. Veamos el ejemplo para terminar de si yo tengo una situación, cómo me disocio de eso, cómo me desligo de ella, ¿ya? Pero luego, cómo encuentro algo que yo quiera vivir, un sentimiento, una afirmación, algo que a mí me dé paz. Si estoy pensando en carencia y yo digo, no, es que soy millonario y eso me hace ruido, eso no me va a funcionar. Tengo que encontrar algo en el que yo encuentre paz. Y muchas veces es una afirmación, un estado que lo sabe, como decía Neville, un estado natural. Cuando nosotros estamos haciendo algo que ya sabemos hacer, es un estado natural. Cuando nosotros salimos a la calle, nosotros no salimos con un papel diciendo que somos otra persona. Sabemos que somos esta persona porque nos dieron un nombre desde que somos niños. Es lo mismo acá. Entonces, ¿cómo puedo darle la vuelta a eso que yo he venido haciendo? Ahora, verifica tus reacciones. ¿Qué te dispara? ¿Qué son las cosas que te mueven? ¿Qué tipo de personas llegan a ti? ¿Cómo te corresponden? ¿Qué te pica
de todo lo que estás viviendo y a partir de ahí te vas a dar cuenta si está cambiando ese sentimiento del yo. ¿Ok? Muchas gracias por estar. Bendigo de verdad todo lo que están haciendo, sus vidas, sus proyectos. Y aquí nos seguimos viendo. Aquí nos sigue importando el bienestar de todos para que sigamos creciendo. Así que si te hace sentido, comparte esto a alguien que tú sabes que le gustaría. Suscríbanse, denle like, pues obviamente eso hace que el algoritmo también lo recomiende. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.